Paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos nuevamente reunidos para poder escuchar la palabra del Señor, esperando siempre con ese anhelo de que edifique en nosotros cambios para ser más agradables nuestros actos delante del Señor. El día de hoy vamos a tener una palabra que es un poco fuerte en el sentido de que se manifiesta el poder y la gloria de Dios de una manera muy especial. Se llama la predicación: el pecado aleja la gloria de Dios. Está basada en este versículo que está en el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 6. Dice de esta manera: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta es palabra de Jehová hablada al profeta Ezequiel. Ezequiel, profeta de Jehová, su nombre quiere decir fuerza de Dios, o Dios me fortalece. Ezequiel profetizó durante el cautiverio de Israel, así como Jeremías lo hizo antes del cautiverio. Dios fortaleció a Ezequiel durante su ministerio y le dijo esta palabra que está en el capítulo 3, verso 9. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y precisamente por la osadía de este profeta al reprender al pueblo judío cuando estaban cautivos en Babilonia, lo asesinaron. Dice la tradición judía, por supuesto, que le hicieron saltar los sesos. Y un historiador árabe que lo sepultaron en el sepulcro de Sem, el hijo de Noé. El ministerio del profeta Ezequiel inicia en Babilonia durante la cautividad de Israel, y por la misericordia de Jehová, el Señor levanta profetas de forma continua hasta ese tiempo para convencer a su pueblo de que Jehová es su Dios, que se arrepintieran de sus pecados, de sus iniquidades, y se humillaran delante de Él para que Él los salvara. El tema principal de este libro es la gloria de Dios. Así empieza el capítulo 1, con la gloria de Dios. Y así terminan los últimos 5 capítulos, con la gloria de Dios. El profeta va describiendo cómo la gloria de Dios se va retirando poco a poco de su pueblo, como si el Señor no quisiera irse de su templo, de su santo templo, de su pueblo. Pero finalmente se retira y la gloria de Dios deja el santuario y deja a su pueblo provocado por su pecado. Ezequiel se encontraba en Babilonia y tuvo su primera visión, que se describe en el capítulo 1, en el verso 1 y 2. Pero tuvo otra visión. Esta otra visión, de la cual vamos a hablar, la tuvo 14 meses después de la primera. El profeta se encontraba sentado con los ancianos de Judá, que eran sus compañeros de cautiverio. Probablemente estaban compartiendo temas precisamente de Dios y de sus propósitos y de su voluntad. Y estando en esas circunstancias, en esa reunión, el profeta entró en un éxtasis.
delante de los ancianos. Dice el verso número 1 del capítulo 8: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. El profeta nos explica que miró una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, es decir, de su cintura hacia abajo, era fuego, y de sus lomos hacia arriba parecía un resplandor, y el aspecto de esta figura era de bronce refulgente. Este era el inicio de la visión. Dice entonces que aquella figura extendió la mano y lo tomó por las guadejas de su cabeza, es decir, por los cabellos, así, por los cabellos. Y el Espíritu le hizo o le alzó entre el cielo y la tierra, y estando él en Babilonia, le llevó en visión de Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte del templo de Jehová. Lo levanta de los cabellos en visión de Dios y lo lleva de Babilonia al templo de Jerusalén, a este profeta. Y exactamente le hace ver dónde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Así dice el texto bíblico. Le voy a leer el texto número 4 de este capítulo 8, que dice así: he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Le voy a dar una referencia. Este verso tiene que ver con el capítulo 1 del verso 28, en la primera visión del profeta que ya le mencionaba, y dice así: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice el profeta, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. También podemos recordar cuando Jehová le permitió a Moisés ver su gloria, no a él, no ver a Dios, porque no hay ojos humanos que vean a Dios y vivan. Pero Moisés sí vio su gloria. Dice en Éxodo 34:29: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Era la gloria del Señor que había afectado la faz de Moisés. O en el caso de Pablo, cuando el Señor Jesús se le apareció, dice Pablo: y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Recordemos que ese fulgor, esa luz, esa gloria del Señor Jesús, que Pablo quedara ciego. Solo hay un detalle aquí: el profeta Ezequiel miró la gloria de Dios en visión, y en cambio Moisés y Pablo la experimentaron en persona. En persona, Moisés, su rostro brillaba, resplandecía. En persona, Pablo, al ver esa luz en sus ojos, él quedó ciego. La gloria de Dios es poderosa. Continúo con el verso que dice en Ezequiel 8:6, dice: le dice Jehová: hijo de hombre,
¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Jehová le muestra a Ezequiel el oprobio en el que ha caído su pueblo, el pueblo de Israel, en contra de Jehová. La idolatría. Había una habitación donde estaba la imagen del celo, la que provocaba a celos, la que provoca a celos a Jehová. Dentro del santuario, junto a la puerta del altar, al norte. Este ídolo era con la mayor probabilidad la figura de Acera o Astarte, colocada ahí por uno de los reyes, Manasés. Dice Segunda de Reyes 21:7, y puso una imagen de Acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Qué tremenda situación. En el templo de Jehová, un rey malvado, Manasés, puso la estatua de Acera a la puerta. Y aunque había sido destruida por su nieto Josías, seguramente los sucesores del rey volvieron a colocarla. Esta imagen era ofensiva a Dios en el más alto grado. Y le pregunta al profeta si tales abominaciones no eran suficientes para que él se alejara de allí y hundiera a su pueblo en su ruina y su oprobio. Esta figura de Acera se le conoce como la diosa madre o diosa de la fertilidad. Entre los fenicios y cananeos, habiendo una relación de culto entre esta diosa y Baal, ya que se le consideraba a esta diosa como la esposa de Baal. Y a Baal se le conoce como el Dios supremo, y su nombre significa Señor, considerado como el Dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. A este Baal se le considera como el más poderoso de todos los dioses y requería de sacrificios humanos, principalmente de los primogénitos, y en sus cultos a Baal se incluía una desenfrenada sensualidad. Astarte representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y la fertilidad, así como a la exaltación del amor y los placeres carnales. Se representaba por lo general desnuda, y sus fiestas paganas predominaban las orgías. Y esa estatua, esa imagen, estaba dentro del templo de Jehová. El Señor le dice al profeta: pero vuélvete aún, esto no era lo único, y verás abominaciones mayores. Ezequiel 8, del 7 a 10, dice así: y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué está sucediendo? El Señor lleva al profeta
a la entrada del atrio y le dice que mire por un agujero hecho como para espiar. Y le dice que lo haga más grande ese agujero hasta que él pueda caber por ahí, para encontrarse con una puerta después de esa pared. Y al pasar por esa puerta, por ese umbral, Ezequiel ve toda clase de ídolos abominables a Jehová dibujados en las paredes que eran parte del templo de Jehová. Pero además vio que estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijos de Safán, en medio de ellos, el líder, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estos 70 varones, haciéndose pasar cínicamente como sacerdotes, decían: Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra, ocultando de todos los demás sus prácticas abominables, haciendo esto en secreto, en su secreto, sin que nadie los viera, cerrando la puerta tras de sí para que nadie se enterara. Continúa Ezequiel en la narración, capítulo 8, verso 12, dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Hagamos un alto. Tenemos que hacer una pausa en esto. Tenemos que revisar lo que sucedió, lo que está pasando. En estos primeros 12 versículos vemos que el templo de Jehová ha sido transgredido. El pecado del pueblo de Israel. Los representantes religiosos del pueblo, sus sacerdotes, han pecado en contra de Dios. No solo dentro de sus corazones, su maldad dentro de su corazón, sino además en el templo de Dios santo. Si tal vez estos pecados los hubiesen cometido gente de otros pueblos, que no fuese el pueblo escogido de Dios, seguramente a usted y a mí esto no nos causaría tanto asombro. Sin embargo, la transgresión es del pueblo de Israel en el templo de Jehová. Pero la transgresión es la misma. Cuando se peca en contra de Dios, ya sea su pueblo o el resto del mundo. La transgresión a Jehová es la misma, pero hay un pecado mayor cuando es el pueblo escogido del Señor. Sin duda, pecar en contra de Dios provoca su enojo, pero también ocasiona que Él y su gloria se alejen del lugar donde hay pecado, porque Él es santo y Él no puede convivir con el pecado. Siempre es estimulante, siempre es edificante y alentador escuchar predicaciones que nos hablen del amor de Dios, de sus promesas para con sus hijos, del cielo prometido y de todo lo hermoso y maravilloso que será estar con Él cuando venga por su iglesia. Con estas palabras nos alentamos, pero también hay advertencias. Y se advierte que sin santidad
Sin santidad nadie verá a Dios. Y no quisiera que esta advertencia se pase por alto en este sermón, como si el repetirlo cada vez fuera suficiente para cumplir con nuestra conciencia. Y no es así. La santidad en el cristiano debe de ser notoria, porque para el cristiano el pecado es intolerable, se debe rechazar, como todo aquello que ofende a Dios. El repetir el verso y la frase no es suficiente. Tienes que rechazarlo desde lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Los juicios de Dios están por venir. Sabemos que estos tiempos son principio de dolores. Y todos y cada uno de los que hemos creído en Cristo debemos estar preparados para la llegada del gran Rey. Esta visión del profeta Ezequiel nos debe enseñar mucho, de lo cual nuestro deber espiritual es estar preparados para ese gran día. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué esperar del mundo, de sus placeres e idolatría? La gloria de Dios jamás estará sobre de quien hace pecado. Cada uno de nosotros que seguimos a Cristo debemos examinarnos a nosotros mismos si dentro de nuestro corazón hay algo que ofenda a Dios. Mire, hermano, no hablo de lo que dejamos ver a los hombres de nosotros. No hablo de eso. Hablo de lo que Dios ve dentro de nosotros y que nosotros sabemos que está ahí y que está en lo profundo de nuestro corazón. Algún tipo de idolatría, la cual pudiera estar antes que el lugar prioritario de nuestro Señor Jesucristo. Deportes o deportistas, artistas, dinero, el orgullo, la soberbia, o tal vez pecados ocultos que pensamos que Dios no ve, o que tal vez ni nosotros mismos con sinceridad hemos sacado a la luz para confesarlos delante de nuestro Salvador. Por vergüenza tal vez, o porque estamos consintiendo ese pecado abominable, como el pecado de Acán cuando escondió el robo. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra. Lo que sí sabemos es que la gloria de Dios se alejó de su santo templo, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Pero la gloria del Señor ya no está ahí. Su presencia gloriosa no está ahí por el pecado cometido por su pueblo. En el capítulo 8 también, del 13 al 14, dice así: Me dijo después, verás, había más todavía, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz.
Terrible, terrible. Semiramis, que era reina asiria, madre de Tamuz, dios pagano de la fertilidad, decía que era un regalo de los dioses, Tamuz por supuesto, porque ese hijo era la reencarnación de Nimrod. Usted conoce a Nimrod. Tamuz, dios de los babilonios, dice un analista llamado Ririe, esposo de Isatar, y que después de su muerte se suponía que se convirtió en el dios del Averno. Algunos lo consideran dios de la vegetación. Inmoralidades de baja catadura estaban conectadas con su adoración. Por su muerte, por esta muerte de Tamuz, de este dios del Averno, es por las mujeres de Jerusalén estaban llorando, endechando, estaban llorando la muerte de este dios en la puerta de la entrada del templo de Jehová. ¿Lo podemos creer? Está escrito en la palabra del Señor. Abominaciones peores verás, le dice Jehová a Ezequiel. En el verso 15 dice así, 15 al 18. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó, dice el profeta, al atrio de adentro, ya no en la puerta de la entrada, ya al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo, de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, dándole la espalda, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, dice Jehová. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios mío. Entre la entrada y el altar, 25 varones. Solo era permitido a los sacerdotes pisar ese lugar. Por eso se entiende, por ser un lugar reservado para los sacerdotes, que eran sacerdotes. Ellos le habían dado la espalda al templo de Jehová, le habían dado la espalda a Dios, y estaban adorando hacia el oriente al sol, al dios del sol, que es conocido como Nimrod, el padre de Tamuz, el esposo de Semiramis. Sí, las mujeres estaban llorando la muerte de Tamuz, y estaba la imagen de Acera, de Artaste, la esposa de Nimrod, la diosa de la luna, padre de Tamuz, y los varones adorando a Nimrod, dios del sol. ¿Se imagina esto? Esta escena. Y ellos diciendo: Jehová no nos ve. Y Jehová ve todo, absolutamente todo. Y le dice: ¿es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? El pueblo de Dios
todas estas personas que habían recibido las ordenanzas directamente del Dios omnipotente por medio de Moisés, las tablas de la ley, que había hablado con ellos cantidad de veces. ¿Cómo es posible que se comportaran así? Y dice el Señor, y no merecen sufrir tanto como están sufriendo y lo que les queda por sufrir. Y dice el Señor, y me provocan todavía más. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Este verso, esta frase, ciertamente requiere de un análisis que usted y yo comprendamos. Mire, debido a que este rito que estaban haciendo estos varones era un rito obsceno, atención, era un rito obsceno que involucra una ofensa directa a Jehová en su rostro, en su cara, ya que varios analistas coinciden en que se trataba de un culto fálico, como era el culto similar a la diosa Acera o Astarte. Debido a esta acción tan ofensiva, la traducción dice que aplican el ramo a sus narices, es decir, esta acción fálica a las narices de ellos, por traducción. Sin embargo, por lo ofensivo que sería escribir, la traducción no se puso la traducción que aplica el ramo a la nariz de Jehová. Imagine una traducción así en la Biblia. Estos horrores se estaban cometiendo dentro del templo de Jehová. Mujeres, hombres, varones, sacerdotes, cínicos, pecadores. Por supuesto que la ira y el furor de Jehová no puede menos que arder, y por consecuencia alejarse de ese lugar y su gloria con él. Pero yo veo aquí a un Dios misericordioso. Misericordioso, porque Él, pudiendo exterminarlos, no lo hizo. Pero no lo hizo por ellos, sino por amor a sí mismo, porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él no cambia. Porque Él es fiel a sus promesas y a su palabra. Y hasta el día de hoy ellos están sufriendo la lejanía de la gloria de Jehová, habiéndola visto. Pero además el Señor advierte, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, dice el Señor, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, dice el Señor. Y lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Debo terminar esta predicación. Hermano, no podemos ver esta historia del pueblo de Israel como algo lejano, simplemente porque esto sucedió 580 años aproximadamente antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si levantamos un poco nuestra vista, podemos observar que el mundo está lleno de esta misma idolatría y de estas mismas perversiones sexuales. Y que millones de personas adoran ídolos, inclusive rinden culto al sol, a la luna, a los ángeles, y evidencia de ello tenemos todos los días, que esperan oír sus horóscopos para ver qué les depara el futuro, y en esto ponen sus esperanzas y su vida. Y otros millones más de seres humanos tal vez no les importe nada de esto, ni los cultos, ni los dioses, ni los horóscopos, pero sus afanes de poder y riqueza también los tienen alejados del verdadero Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que los que conocemos la verdad
y seguimos a Cristo, tenemos la responsabilidad de predicarles el Evangelio y que dejen de pecar en contra de Dios y de los hombres, su prójimo. Sin embargo, ahora, hermano, el pueblo de Dios, esta palabra para el pueblo escogido de Dios, como lo afirma Pedro, a este real sacerdocio, a esta nación santa, al pueblo que adquirió el Señor Jesucristo con su sangre bendita en el cruz del Calvario, es el mensaje: prepararse a partir del ejemplo del pecado del pueblo de Israel, para que nosotros no lo cometamos. ¿Por qué? Porque dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová. No debe ser una frase que solo sepamos y repitamos. Este verso es la palabra de Dios, que nos debe comprometer a rechazar el pecado con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, sabiendo que cualquier cosa idolátrica que esté antes que Dios le ofende, que el pecado no debe de entrar por nuestros ojos y anidarse en nuestro corazón, como que cosas como la pornografía, que es el camino directo a la fornicación, al adulterio y a la masturbación, porque estaremos delante del Señor, que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo juzgará, y que tú puedas decirle que por su misericordia honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Efesios 5, 3 al 5 y 11 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el Señor. Y que el Señor roguemos para que el Señor nos santifique, a fin de que presente a su novia, dice, a fin de presentársela a su iglesia, a cada uno de nosotros, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El templo de Dios sufrió transgresiones y ofensas, pecados indecibles por su pueblo Israel. Nosotros no debemos olvidar esto, y a saber que tu cuerpo, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y habrá algo dentro de tu cuerpo, en tu corazón, anidado ahí como pecado oculto, idolatría, fornicación, adulterio. Tú sabes las máximas del Señor Jesús. Aquel que ve a una mujer y la desea, ya pecó en su corazón, ya pecó en el templo de Jehová, en el templo de Dios. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, porque sabemos que el día de la redención está cercano. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y la tierra es el estrado de sus pies, ¿dónde va a estar su gloria? Basta ya. Nueva responsabilidad de ser santos delante del Señor. Roguemos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos hallados dignos delante de su presencia y podamos ver su gloria. Padre, no hay victoria si tú no estás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar hacia ti con un corazón limpio, sin mancha, esforzándonos cada día de ser limpios de presencia, para cuando tú vengas, Padre, podamos ser arrebatados hasta las nubes y estar contigo para siempre. Que aborrezcamos los pecados, todos los pecados que te ofenden, porque no hay uno solo que no te ofenda, ni pequeño ni grande. Todo el pecado te ofende. Perdónanos. Perdónanos y limpia nuestro corazón de la maldad que hay en nuestro cuerpo. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito seas. Amén y amén. Gracias a Dios por toda la misericordia que ha hecho con nosotros, con nuestras familias. Ya serán las 9 para nuestro devocional, nuestra oración, y sigamos rogando al Señor que tenga misericordia de nosotros, de nuestros seres amados y de todos sus hijos, para que ninguno se pierda, ninguno sea arrebatado de su mano, porque tenemos una cita en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no podemos llegar tarde. Dios les bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios.